Hola, bendiciones amigos y amigas del Face, una vez más en esta oficina para leer la palabra de Dios y para aprender de ella, creando en ti un hábito de lectura diaria. Tú como hijo de Dios debes leer su palabra todos los días. Y nosotros estamos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy nos corresponde el capítulo 18 de este grandioso libro. Para esto hemos invitado a nuestro programa La Biblia Reina Valera 1960 y Andrea Carolina, mi hija, para que nos haga el favor de leer este hermoso capítulo del libro de los Hechos. Con nosotros, Andrea. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con 17. ellos. 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Estos que trastornan el mundo entero también han recibido, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de las cosas, pero obtenida de Jasón y de los demás los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Recibieron todas solicitando cada día las Escrituras para que así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba, el espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, ¿qué querrá decir este y predicador de nuevos dioses? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva de que hablas? A nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo es linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Muy bien, acabamos de leer Hechos capítulo 17 y pues continuamos nuestro proceso de leer el libro de Hechos de los a Pablo en un territorio o en un lugar de Tesalónica. Dice que de ahí de Tesalónica salió a Berea y luego termina el capítulo 17 hablándonos de un lugar llamado Atenas, ¿sí? Atenas, muy cerca. Y bueno, dice que en el verso 1 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, ¿sí? Y dice que como acostumbraba Pablo, fue a ellos, ¿sí? Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces, esta es la visita más corta que haya tenido el apóstol Pablo en fundar una congregación. Está el lugar de Tesalónica, ¿sí? Este lugar de Tesalónica es la iglesia que más adelante se va a llamar tesalonicense. Entonces, cuando usted lee primera y segunda Tesalonicense, se le escribe a esta iglesia que queda allí y que en 3 días de reposo, es decir, en 21 días, ¿sí? El apóstol Pablo logra por 3 sábados consecutivos leer la palabra de Dios, enseñarla, y allí se funda la iglesia de Tesalonicense. Esto es importante porque aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles estamos mirando cómo está explicado el recorrido que hace el apóstol Pablo, ¿sí? El recorrido que él hace y cómo se van fundando las iglesias. De Filipenses, ¿sí? Por un lugar llamado Filipos. Verso 11, hablamos de Filipos, y ahí en Filipos hay una iglesia de apóstol Pablo escribe una carta llamada Filipenses.
precisamente a esta comunidad, ¿sí? Encontramos el alboroto. Esto aquí es importante porque a los tesalonicenses, el apóstol Pablo escribió dos cartas, la primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Cómo es el lugar? Y dice en el verso 2, 17, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, ¿sí? Por 21 días aproximadamente, sábado, la iglesia tesalonicense, de los tesalonicenses. Y es importante porque, de acuerdo a estos lugares, es que luego el apóstol Pablo hace cartas. Escribe una carta a los filipenses, la comunidad que está en Hechos capítulo 16, luego escribe la primera y segunda carta a los tesalonicenses, que es esta que está acá. Entonces, vamos mirando los hechos y lo vamos de alguna manera a sacar al pueblo. Procuraban sacar al pueblo. Y dice acá que dice, pero no hallando, los trajeron a Jasón y a algunos hermanos delante de las autoridades de la ciudad. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, ¿sí? Y alborotaron al pueblo y a la autoridad de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza, los soltaron. Y aquí miramos cómo fue la predicación en ese lugar llamado Tesalónica. Entonces, le tocaría relacionar esta lectura que está aquí, primera y segunda de Tesalonicense, primera y segunda de Tesalonicense, para poder comprender cómo era la iglesia de los tesalonicenses. Luego, acá en el verso 10, en el capítulo 17 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, ¿sí? Y así la Berea. Y ellos llegando, ¿sí? Entraron en una sinagoga de los judíos. Y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, esta comunidad de Berea fue más, digamos, más inquieta por las cosas que estaban escritas, que eran las Sagradas Escrituras, que era todo desde Génesis hasta el libro de Malaquías, porque todavía no se había escrito muchos libros del Nuevo Testamento, sobre todo las cartas del apóstol Pablo, porque aquí solamente está en los viajes misioneros, y estamos hablando de el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, de esa forma, nosotros de alguna manera leyendo hecho, pero si usted ha tenido la oportunidad, Pablo va a hacer una analogía que le permite tener, de alguna manera, en Tesalónica. El apóstol demora 21 días allí en ese lugar, y primera y segunda Tesalonicenses, y es donde está explicado la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque es posible que en los pocos días que haya estado Pablo en este lugar no haya tenido el suficiente tiempo para explicar temas doctrinales a la iglesia de Tesalónica. Y por tiene que escribir la carta, ¿sí? La primera carta de Tesalonicenses. Como en la primera carta que él envía quedan ciertas dudas, en pocos días envía la segunda carta para hacer una claridad en los temas que habían quedado un poco dudosos. Eso es bueno. Cuando uno ha leído la carta, puede relacionarlo con este lugar.
Luego dice en el verso 16, Pablo en Atenas, ¿sí? Atenas, que es una en Grecia. Y miren lo que va acá dice, mientras Pablo les esperaba en Atenas, sigue viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga de los judíos y en la plaza cada día con los que concurrían. Miren, filósofo de los epicúreos estaban. Vemos que aquí en ese territorio de Grecia. Y aquí dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Esto está en con él. ¿Sí? De nuevos dioses. Esto era lo que decían los filósofos, porque ya existían los dioses. Y Pablo en el centro o en el pensamiento griego. Y dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la nueva. Dice entonces Pablo, puesto en medio del aeródromo, reunía esos grandes griegos de la época, se congregaban en ese. Entonces dice, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocer. No hace el tema de la resurrección. La resurrección es clave, es fundamental, es la pieza del cristianismo, ¿sí? El cristianismo. Los hijos de Dios creemos en la resurrección. De la resurrección no se predicaría, porque pues se moriría uno y bueno, lo enterrarían y ya. Pero nosotros creemos en la Cristo vendrá arrepentida y llena de santidad y participará con Cristo en la eternidad, tal como lo explica el mismo Tesalonicense, que es la iglesia de los Corintios. Cuando el libro de Primera de Corintios, claridad del tema de la resurrección de los muertos, en un capítulo muy bien, cómo será la resurrección de los muertos. Esa será la segunda venida de Cristo, cuando los hijos de Dios tendrán ese privilegio. Nosotros creemos en eso. Entonces, si no eso, no se predicaría, porque pues si nosotros, la iglesia del Señor resucitará. Entonces, por eso nosotros creemos en la resurrección. Y aquí esta iglesia, un filósofo dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto. Estamos hablando la predicación de Pablo. Ya en Grecia habían pasado, habían vivido como yo creo que unos más de 200 años, más, ¿sí? Más de 200 años, porque ese pensamiento griego se forma desde el siglo, casi desde el siglo VI antes de Cristo en Grecia. Allí forman un pensamiento griego
eso pues les causa burla, ¿sí? Les causa asombro y no pudieron que Pablo estaba hablando. Aquí miramos entonces cómo ellos se están burlando de Pablo por todo lo que está hablando. Entonces, Pablo aquí en este capítulo 17, cuando habla de Atenas, cuando tú lees 17, el verso 34, vas a mirar el vocabulario respecto al tema de Grecia, de los atenienses. Por eso dice acá, él dice, y ahí comienza Pablo a dirigirse a ellos, y dice, porque en él vivimos y nos movemos y bueno, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de los muertos, Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo lo lleva a los filósofos que están oyendo allí, donde ha centrado el del apóstol Pablo con la ayuda del santo griego de Grecia. Hay una gran diferencia y cómo usted puede mirar el vocabulario de Pablo dirigiéndose a los filósofos que están allí, a los filósofos que están en ese momento escuchándolo, ¿sí? Porque bueno, haciendo un gran discurso hasta que llega al tema de la resurrección. Aún así, algunos creyeron juntándose con él, y estaba Damaris, Dionisio la Areopagita y otros con ellos. De esa gran incredulidad, en ese centro llamado Areópago, allí el apóstol Pablo hizo una presentación de la vida de Cristo, y con esa presentación promueve a unas personas a la fe y a montarse en el barco de nuestro Señor Jesucristo, y los enfoca a ellos a que sigan las de nuestro Rey de Gloria. Eso es maravilloso, y está aquí en el capítulo 17. Lo bueno de este segundo viaje misionero es que ya se están en es el Señor. Bueno, de esa forma seguimos avanzando en el libro de Hechos de los Apóstoles y mirando cómo este hilo conductor, Cristo ha dicho antes de partir al Padre que y hemos mirado cómo ha venido haciéndose una transición para ir de alguna manera extendiéndose en una red el reino de el Señor. Pedro, el escogido por Jesucristo y por el mismo Dios, monta una gran base para el evangelio en Judea y en Jerusalén. Luego es promovido a un hombre llamado Esteban, que por causa de él se viene una gran persecución, y allí sale un hombre llamado Felipe a Samaria y se extiende en Samaria. Luego el mismo Jesucristo permite que este evangelio llegue a un lugar llamado Cesarea, que es el epicentro o el centro de conexión, el nexo, para que el evangelio a Antioquía. Allí se forman profetas y maestros. Ha sido escogido un hombre
por el Espíritu Santo. Dentro de esto está un hombre llamado Saulo, que más adelante se convertirá su nombre en Pablo, y Bernabé. Y con su ayuda y hacen su primer viaje misionero. Regresan a dar informe a la iglesia. Se ha de alguna manera presentado una dificultad en la forma, y es el tema de la circuncisión. Porque algunos judíos que también estaban llevando el evangelio, también ahora van a presentar el evangelio de Cristo y querían que los gentiles también practicaran la circuncisión. Esto hace que regrese Pablo con Bernabé a Jerusalén a sincronizar, a buscar una igualdad y a establecer de alguna manera un acuerdo. Allí el Espíritu Santo hace una intervención y se ponen de acuerdo que los gentiles no entrarían a practicar la circuncisión, sino que se les instruya a que se aparten de la fornicación, se aparten de la idolatría, a que se aparten de ahogado y de toda esta parte de que hemos venido explicando. Pablo ahora inicia su segundo viaje misionero. Mirábamos cómo en Filipos predica la palabra, abre su corazón, sostiene esta iglesia en la parte financiera, y allí se forma una iglesia. Luego el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, agradable por vos. Tenía. Pero pasa ahora de haber sido expulsado de ese lugar, pasa a Tesalónica, donde allí predica por 21 días. Tiene una estancia y aprovecha el sábado en la sinagoga, presenta a Cristo y pasa a Berea, donde sí está la gente con expectativa, y escudriña. A mí me encanta que escudriñaron las escrituras para ver lo que diciendo era real. Y ahí pasa a Atenas, al centro de pensamiento griego que había en ese momento, y tiene haya venido sobre el Espíritu Santo. Más claro, ver, ¿sí? Esto es lo que leyó, pero ya en su casa tiene la santa y divina